Creo que se estarán dando cuenta de lo que está pasando. El oro está llegando a máximos. Esta semana, hoy precisamente, superó los $5.300 por onza, lo cual quizá muchos no le digan nada, pero bueno, hace un par de años atrás el oro andaba penando por los 1.500, $1.800 la onza. Hoy está en 5.000 y está acelerando rápidamente. Bueno, de alguna manera no nos equivocamos cuando aconsejamos a más de uno que inviertan en oro. Aquellos que tenían la oportunidad, la capacidad del ahorro para hacerlo, me parecía una excelente oportunidad. Bueno, no todo el mundo estaba de acuerdo en eso, pero bueno, finalmente un poquito de razón tuvimos. ¿Por qué? Las razones, bueno, no está muy claro. Un dólar débil, un ruido político en Estados Unidos, tensiones geopolíticas. Básicamente lo que vemos también es un aumento en los últimos años muy fuerte, sobre todo de los bancos centrales. Por eso es que nosotros veníamos indicando que algunos conocidos que inviertan en oro, si tenían un resto, desde nuestra opinión, ¿no? Y que lo habíamos consultado, se acuerdan, con Francisco Uribe en su momento, un economista amigo mexicano, que era la consecuencia de un derrumbe de un sistema, y eso lo veíamos cuando, desde hace ya mucho tiempo, los bancos centrales vienen comprando oro. China, India, hasta la propia Alemania compraba oro. Entonces este era un indicador de que algo se estaba gestando. En los últimos años ha ido subiendo y podríamos decir que según el World Gold Council, en los últimos 3 años se compró a razón los bancos centrales de más de 1.000 toneladas de oro al año. Las reservas globales son difíciles de seguir, ¿no? Todavía sabemos que Trump quería auditar las de Fort Knox y finalmente nunca se pudo hacer esa historia. Y hay una enorme duda de cuánto oro hay realmente en Fort Knox, porque algunos te dicen Estados Unidos es largamente el mayor tenedor de oro y otros dicen no, en Estados Unidos no hay nada. El oro hace rato que desapareció. Bueno, no se puede saber porque no se puede auditar, a pesar de que la ley así lo reclama, las reservas de Estados Unidos. Entonces nos podemos ir al dato del FMI, del COFER, que básicamente es lo que mide las reservas que tienen los distintos países. Ahí vemos que el dólar sigue siendo todavía el mayor componente de las reservas mundiales y que aproximadamente se acerca al 50% de las reservas asignadas, ¿no? Algunos dicen que en realidad el dólar ha bajado del 65% al 40% de las reservas totales. Hace unos años atrás estaba en el 85-90% de las reservas totales. El dólar lo que está haciendo es lentamente saliendo de escena. Esto no significa que haya una caída a largo plazo, sí que algo está pasando, no es que haya un fin inmediato. El dólar todavía es la moneda central, pero ya no es tan incuestionable como sucedía anteriormente. Una de las cuestiones tiene que ver con el orden fiscal. El orden fiscal es básicamente algo que viene golpeando colateralmente el dólar. Podemos decir el colateral moral del dólar. De Estados Unidos ya se habla de una deuda de entre 38.400.000 millones a 38.500. Esto básicamente varía según la fuente, pero habla de la monstruosidad que es la deuda externa estadounidense. Entre otras cuestiones también que se han destacado ha sido la plata, que ha superado los $110 la onza cuando estaba a menos de 50. Es un reporte muy fuerte, podríamos decir, tiene una volatilidad bastante alta y es un refugio, pero que tiene un ancla industrial, a diferencia del oro, que también la tiene, pero es mucho menor. Ha habido una demanda industrial récord de oro de 680 millones de onzas en el 2024, generalmente ligado a los procesos que tienen que ver con infraestructura, inteligencia artificial e inclusive los paneles fotovoltaicos que tienen plata entre sus componentes. Apareció Tether como un nuevo actor. Básicamente apuntan a que tienen entre el 10 y el 15% del portfolio de oro físico. Y esto es interesante también porque lo importante es tener el oro físico y no tener papeles nominados en oro con financieras detrás, instituciones financieras que no sabemos exactamente qué capacidad de respuesta tendrán llegado el momento. Twitter se habla de que
aproximadamente tiene unas 130 toneladas de oro y está comprando a razón de 2 toneladas de oro por semana. Y esto básicamente se puede considerar disruptivo, porque se mete en un negocio que es novedoso y podríamos decir que funciona como un cuasi banco central privado. Hay una idea que creo que es clave, que es importante, es el dólar es una moneda de reserva, no es solo una moneda de un país. Si bien el dólar es la moneda de los Estados Unidos, es parte de la infraestructura global. La infraestructura básicamente tiene una condición no escrita para que esa moneda pueda ser parte, ser una reserva, tiene que tener una neutralidad operativa con reglas estables, ser previsible y tener una propiedad relativamente protegida, a salvo de imprevistos. El problema viene cuando Estados Unidos convierte el sistema en una herramienta de coacción. Estados Unidos viene en los últimos años abusando del mecanismo de las sanciones. En algún momento uno podía sancionar a un país por algún hecho muy puntual y determinado. Pasó con el régimen del apartheid en Sudáfrica en los 90. Pero este mecanismo se fue extendiendo hasta tal punto que hoy se calcula que cerca de un 30% de los países del mundo tienen algún tipo de sanción establecida por Estados Unidos, que además, con la llegada de Trump, ha hecho un abuso explícito de este mecanismo. Todos sabemos que Estados Unidos, cuando no le gusta un régimen político, ¿qué es lo que hace? Lo sanciona. Y para sancionar, ¿qué significa que tiene que hacer? Tiene precisamente que apelar a su poderío financiero y a usar al dólar. Básicamente, el uso del dólar, de activos nominados en dólares o organismos que se mueven en dólares, lleva a que esa condición de neutralidad que tenía que tener la moneda para que sea una reserva de valor, pase a cambiar su perfil, bueno, y tenés visitas, y se transforma en un perfil de riesgo. Eso es lo que está empezando a pasar con el dólar por ese abuso. Si alguien tenía dólares, ¿por qué? Porque era una moneda que te garantizaba tranquilidad, te garantizaba seguridad, te garantizaba que estabas a salvo de los vaivenes políticos de tu país, de otros países, de los problemas financieros, económicos que pueda haber en el mundo. Ahora, cuando eso pasa a ser parte de un mecanismo de coacción sobre otras naciones que por algún motivo, naciones o individuos, porque además ahora estamos viendo cómo esto se extiende a los individuos, empezamos a notar simplemente que esto le quita ese aura atractivo que tenía el dólar. Por ejemplo, lo que pasó con los activos rusos. Muchos bancos, muchos inversores, muchos analistas dijeron en su momento, pero no se puede tomar por asalto los depósitos rusos, las inversiones rusas, porque si hacemos eso, vamos a quitarle confianza al sistema. Porque lo que va a pasar es que un malayo, un tailandés, un ugandés, un británico, un argentino, un mexicano, va a estar mirando y va a decir, si esto se lo hacen a los rusos, ¿quién nos toca a nosotros? Obviamente no voy a poner mis ahorros, no voy a poner mis reservas en algo que queda al arbitrio del mandamás político de turno de los Estados Unidos. Bueno, esto lo vimos que sucedió con Estados Unidos, con Rusia, y fue el corolario de un proceso de muchos otros lugares donde siempre fue pasando lo mismo. Un gobierno, o una persona, o un partido, o una organización caía en desgracia y era perseguida económica y financieramente. Y por supuesto muchos aplaudían eso, estos palmeros suelen apoyar aquellos, aquello que haga Estados Unidos a como de lugar, no entendían que algunos que por ahí eran más críticos en realidad le estaban haciendo casi un favor cuando le decían no pueden hacer eso porque se están pegando en un tiro en un pie. Básicamente, si tus reservas pueden ser condicionadas políticamente, eso significa que eso ya no es un lugar seguro. Y si no es un lugar seguro, ¿cuál va a ser la reacción? Diversificarse.
Y esto es lo que termina explicando lo que mucha gente confunde también. El poder hacer esto no era una muestra de omnipotencia y era algo que empezaría a generar preocupación en quienes tienen el dinero en otros países. Lo mismo, estaba hablando de personas, pero no necesariamente gente con negocios turbios. Pueden ser inversores, pueden ser simplemente fondos soberanos, reservas de estados que a veces se ponen en el exterior y que uno no termina de confiar si se las va a poner en un lugar donde esté al acceso los Estados Unidos, si las nominan dólares, porque esto va a quedar sujeto a las restricciones que Estados Unidos ponga. Y de a poquito, esto va complicándose. El dólar entonces, y acá es donde viene la confusión, puede seguir dominando las cadenas de pagos y el comercio por la liquidez que hay, por la cantidad de dólares que ha impreso los Estados Unidos durante décadas y por la inercia que tienen las cosas. Pero su precio relativo va cayendo, por eso yo hablaba que cayó hasta el 40%. Es la mitad de lo que tenía hace unos años atrás. O sea, básicamente las decisiones previas, las carteras, las gestiones de riesgo, todo va indicando que hay un problema acá y que se ha perdido la confianza en el dólar. ¿Los BRICS son los responsables de esto? Sí, pero en parte. No es básicamente que se han puesto de acuerdo con una especie de botonera donde hicieron derrumbar la presencia del dólar. Funcionan como una especie de catalizador. Los BRICS, como un bloque, no son un banco central único, pero los BRICS no tienen la facultad de apretar un botón y desplazar el oro de un lado para el otro, pero sí lo que pueden hacer es trabajar en forma coordinada con lo que podríamos decir un incentivo compartido. Es decir, reducir la exposición a un sistema donde el árbitro puede sancionar, congelar o cortar accesos. Ese árbitro obviamente es Estados Unidos, pero el BRICS entonces puede funcionar como una alternativa a ese sistema. Ese es el modelo que está construyendo China, India, Rusia. Construir, ¿se acuerdan cuando yo les decía esto? Hay una alternativa. Ellos no están derrumbando el sistema financiero occidental. Además, vamos a ver por qué. Lo que están haciendo es generando estructuras paralelas, dando alternativas. Y claro, cuando Estados Unidos usa como arma el dólar, el resultado es obvio. Empieza otros actores a diversificar. No voy a poner todo en dólares y lo voy a depositar en algo que esté al alcance de Estados Unidos, más bien voy poniendo en distintas cosas y me voy cuidando de no vaya a ser que mañana no les guste algo que haga y me compliquen. China, Rusia, todo eso, entonces empiezan a preferir tener los activos en algún lugar que no dependa de un emisor extranjero y que encima que es hostil a sus intereses. Y por supuesto, no quieren que tenga un riesgo de confiscación política. Prefieren algo que funcione como un colateral universal, básicamente lo que es el oro, o como una liquidación alternativa. Pero la realidad es que esto se empieza a reflejar entonces en acuerdos bilaterales, el uso incremental de renminbi, que es la moneda china, en determinados flujos, y así se fueron multiplicando las iniciativas. Entonces, el BRICS no es la única causa de este rally de precios que estamos viendo alrededor del oro, pero es un factor estructural detrás de la comunicación, detrás de la acumulación del oro y del cambio de preferencias en los valores de reserva. En este punto también podemos aclarar que el oro y la plata no son exactamente lo mismo. El oro, obviamente son dos metales distintos, pero me refiero a lo que representan. El oro es un activo monetario clásico, es una reserva de valor, es un colateral, es un refugio, es una señal de desconfianza con el dinero fiat y con la deuda que tienen los estados, empezando por los Estados Unidos. Esa inmensa deuda que en el principio de más de 38 billones de dólares es uno de los grandes problemas que hay atrás. Por eso el oro es un indicador de una crisis de credibilidad en el sistema.
El sistema empieza a crujir y esto se va reflejando entonces en la apetencia por activos en oro. La plata es diferente en el sentido que tiene un componente monetario, pero también psicológico, porque es un refugio de valor, pero barato. Uno no necesita hacer las inversiones que hace en oro, en plata son más accesibles. Su motor, además, como decíamos antes, tiene que ver con muchas cuestiones de la tecnología que hoy están siendo empujadas por el auge de la electrónica, la inteligencia artificial que mueve enormes centros de datos, la electrificación necesaria, la cuestión de la energía fotovoltaica. Todo eso lleva componentes de plata y eso hace que la plata hoy suba y se mueva con más rapidez que el oro. Es más chica, es más ilíquida, pero también es más apretable por flujos especulativos como veíamos. La parte geopolítica es otra cuestión que tenemos que analizar, porque en general nosotros no solemos analizar demasiado las estructuras económicas, las tenemos en cuenta como una herramienta más geopolítica, pero nuestro manejo es más básico, no somos especialistas en cuestiones financieras. Sabemos, creo que, o tratamos de saber lo que es necesario para poder entender los procesos geopolíticos. Y ahí podemos aportar una mirada desde lo geopolítico sobre lo económico. Entonces, cuando los especialistas nos decían, no, el oro es intocable, el dólar es intocable, el oro no es un activo hoy que sea atractivo, nosotros planteábamos, pero esto no, hay que apostar al oro porque esto va a cambiar. ¿Por qué lo decíamos eso? Porque, como decíamos, nosotros veíamos claro el proceso geopolítico. Los bancos centrales, sobre todo de China, de Rusia, de la India, los países del BRICS, acumulaban reservas de oro. ¿Por qué los bancos centrales se ocuparían de acumular reservas de oro si eso no tendría valor, no tendría sentido? Entonces, los bancos centrales estaban apostando a eso, porque además veíamos que cuando una potencia asciende, como es el caso de China, y como va a ser el caso de la India, y como es el caso de Rusia, confronta con las potencias existentes porque va a ocupar un mismo espacio. Entonces, es lógico que esas monedas le apunten a la moneda que esa potencia hegemónica había institucionalizado y había transformado en la reserva de valor mundial y de la moneda de intercambio mundial. Porque eso es un privilegio casi exorbitado, podríamos decir, que tiene cualquier nación si no tiene algún tipo de control. Y la confianza solo se basaría en una moneda administrada por una nación con muchísima seriedad en su administración. O sea, tenés una moneda cuya nación resista la tentación de aprovechar esa capacidad global que tiene en beneficio propio. Traducido, cuando Estados Unidos ve que el dólar sirve para dañar a sus enemigos, lo utiliza. Entonces, ahí destruye esa neutralidad que yo mencionaba al principio y que hace que cambie la confianza en el emisor a la confianza en el activo. El sistema está desconfiando entonces de lo que puede hacer Estados Unidos y solo se hubiese mantenido, podríamos decir, eso le gustaría a Milei, hablando de Hayek, según sus ideas, con alguien que no controle esa moneda, no haya un Estado controlador de esa moneda. Entonces, vamos a otro tipo de teorías económicas, es otra cuestión esta. Entonces, lo que sí podemos ver claramente es que hay un problema, como decíamos, de confianza. Hay reservas que podríamos calificar de tipo A dentro del sistema occidental, que es el dólar, obviamente, que es la principal, los bonos, los euros, mientras que hay una segunda línea, las reservas tipo B, que están fuera o en la periferia del sistema, como el oro físico, ciertos commodities estratégicos, como puede ser el petróleo, y una nueva capa de criptoactivos que empiezan a trabajar, que es el caso del Bitcoin y demás. Entre esos criptoactivos aparece uno con unas características particulares, que es el de Tether, que mencionaba antes, que es básicamente un puente. Usa un sistema comprando bonos del tesoro, pero lo hace acumulando oro y
tokenizándolo. Entonces, de esta manera, lo que hace es generar una forma de salirse del sistema, pero sin salir del todo. El nudo político pasa por la cuestión de aranceles, la Reserva Federal, la percepción de arbitrariedad, eso que estábamos diciendo, en los cuales Trump tiene un gran protagonismo. Si uno a esto le suma la política de aranceles, le suma la independencia de la discusión sobre la independencia de la Reserva Federal, aparece una serie de catalizadores de esta actual crisis, ¿no? Si el mercado percibe básicamente que la política económica pasa a ser discrecional, entonces, porque políticamente Trump maneja el dólar y decide qué va a hacer con determinadas cosas y rompe ese mito liberal que hay por ahí dando vuelta, que, dicho sea de paso, desde mi posición, el Estado tiene la obligación de decidir, porque si no, esos mercados, que en realidad son intereses muy concretos, van a decidir en lugar de un actor. Lo que va a cambiar es quién decide y por qué y para qué. Pero bueno, como esto es una disputa, acuérdense, la disputa entre globalistas y nacionalistas, estatistas y favorables del libre comercio, lo que termina pasando es que aquellos con la mentalidad financiera ven la intervención política sobre los activos de forma discrecional y entonces responden como subiendo la prima de riesgo, esto se va a traducir en un dólar más débil, en metales que van a ser más fuertes y en la búsqueda de coberturas. Además, hay más problemas acá dando vuelta. La situación de Irán en Medio Oriente es complicado, porque si hay un shock energético grande, como puede ser el cierre del estrecho de Hormuz, entre el 40 y el 50% de las exportaciones de petróleo pasan por ahí, y países como Japón, Corea, China tienen una gran dependencia de ese petróleo y tienen una autonomía de entre 45 y 60 días. Pasado eso, si eso no se restablece, las reservas estratégicas que tienen se van a ver seriamente afectadas y esto va a conmocionar la poca producción. Van a tener que racionalizar, va a ser un gran problema. Entonces, como consecuencia de esto, ¿qué es lo que pasa? Se va a disparar el precio del petróleo, va a haber una inflación global mayor y por lo tanto se va a complicar el crecimiento en importadores netos. El refugio entonces se refuerza en oro como una forma de asegurarse su rentabilidad, podríamos decir, mientras que el sistema financiero va a repreciar los riesgos. Entonces, no hace falta afirmar qué va a pasar, sino entender cómo el oro está golpeando los precios. El cambio, en realidad, no es que mañana veamos de un día para el otro la desaparición del dólar. Y este es otro tema que también hay que entenderlo y que le cuesta mucho a la gente, sobre todo aquellos que tienen una posición, por supuesto, en contra de los Estados Unidos y que dicen, ¿cómo me gustaría que un día para el otro desaparezca Estados Unidos o desaparezca el oro? Curiosamente, el dólar. Curiosamente, ni rusos ni chinos quieren eso. Pero no es porque sean cómplices, porque es complicado y peligroso hacer eso. ¿A qué es lo que apuntan? Apuntan a una salida por goteo, que de a poco, hace 20 años que estamos hablando más o menos de esto, 15 por lo menos, hay un goteo hacia el oro, hay cada vez más acuerdos bilaterales en monedas nacionales, hay más fragmentación en el sistema de pagos y básicamente cada vez hay más prima de riesgo, es decir, cada vez es mayor el costo para financiar el déficit estadounidense, ¿no? Entonces, sobre este cuadro se rompe la confianza por ese uso político que estábamos mencionando, y es muy difícil volver atrás ahora a la confianza, sobre todo en cuestiones financieras. Cuando se pierde la confianza. Y esto es lo que podríamos considerar la parte irreversible. Entonces, ¿vamos a un cambio de sistema? Sí, vamos, no solo vamos, estamos en el medio del cambio de sistema, lo que pasa es que por ahí no lo estamos percibiendo con tanta claridad. Estamos pasando desde una confianza en el emisor, es decir, el dólar valía y todo el mundo quería dólares, ¿por qué? Porque eran de Estados Unidos, todo el mundo quería bonos nominados en dólares de los Estados Unidos, porque era la garantía más segura. ¿Cuántas veces habrán escuchado a los economistas y a los políticos, pero sobre todo a los economistas, hablar de eso?
Y una vez decía, pero si los números, si Estados Unidos, no, es el activo más seguro. Tanto es así que cada vez que hay una crisis salen los capitales de los países periféricos y se van a comprar bonos del Tesoro estadounidense, y esto se llama en inglés flight to quality, volar hacia la calidad, podríamos traducirlo. Ahora, ¿era calidad esto? ¿O era en parte propaganda? Una propaganda basada en cosas ciertas, sí, es verdad, en lo que era Estados Unidos, pero a medida que se empezó a romper la confianza en Estados Unidos, primero en su capacidad de pago, en su fortaleza económica, por eso hay ahora políticos argentinos que nos hablan de que crece Estados Unidos al 4% en un trimestre, pero estos son datos muy circunstanciales y hay que leerlos en un marco general, si no parece que fuera una locomotora en pleno avance y en realidad Estados Unidos está lleno de problemas. Lo que está pasando con Estados Unidos es que además de esos problemas estructurales, falta de competitividad industrial, falta de modernización en las infraestructuras y todo lo que ya sabemos que se les está achacando y que China está sobrepasando, hay un problema adicional que es el uso indiscriminado del dólar y los mecanismos nominados en dólares y todo lo que es el ecosistema del dólar para sancionar países políticamente o actores. Entonces esto está generando una pérdida en la confianza del emisor y se está yendo a una gestión de riesgo geopolítico. Entonces, hoy lo central ya no es los BRICS versus Occidente en abstracto. Esto empieza a tomar cuerpo. El dólar como reserva funciona siempre y cuando el sistema sea percibido como neutral y predecible. Pero claro, con todo lo que está pasando, el sistema ya no se ve ni predecible ni neutral. Entonces, Estados Unidos sobre eso apena el uso del sistema financiero como un instrumento político de coacción, con sanciones, congelamiento y todo lo que ya sabemos que hace, y esto modifica más todavía ese cálculo previo. Mantener dólares pasa a ser básicamente una exposición geopolítica muy arriesgada y no solo financiera, que ese es el error que tienen los economistas. Cuando analizan esto desde lo financiero, entonces te dicen esto es seguro, pero están leyendo una parte del problema. La otra parte es la cuestión geopolítica. Es un Estados Unidos que no sabemos cuándo va a poder pagar la deuda, no sabemos cómo va a comportarse su economía a largo plazo y sobre todo que está haciendo uso y abuso de su dólar contra otros países. Y esos países se están rebelando y están saliendo. Entonces, están generando un vacío alrededor. Entonces, no importa que económicamente tengas todas las, que de hecho ya se empezó a afectar, todas las calificaciones de seguridad habidas y por haber. El problema es que políticamente grandes jugadores te están diciendo no vamos más por ese lado y acá tenemos una alternativa que va tentando a jugadores medianos y chicos. Y eso es lo que está desarmando y eso está agudizando el problema inicial que había. Entonces, hay que meter en la ecuación la cuestión geopolítica para entenderlo. Por ejemplo, en la Argentina no sabemos dónde están las toneladas de oro que había. Nadie sabe por qué el expresidente Mauricio Macri las mandó a Inglaterra. Después tampoco sabemos dónde fueron y por dónde andan dando vuelta. Por supuesto, tenemos una serie de acreedores tratando en Estados Unidos de localizarlas para arrebatárselas con la cuestión ahora de YPF. Nosotros no nos animamos a patear el tablero, tratamos de seguir jugando con las reglas económicas que fijan ellos mismos, que constantemente las van acomodando a sus necesidades. Ahora, ese oro va valiendo cada vez más. Y si nosotros hubiésemos sido previsores geopolíticamente, nunca lo hubiésemos mandado a Inglaterra. Ese oro tendría que estar en el Banco Central argentino, o a lo sumo en un país que realmente sea amigo. Yo preferiría que esté en el Banco Central nuestro. Porque ven lo carito que nos sale ahora la broma, no sabemos dónde está ese oro, y es muy probable que no lo veamos nunca más. Y no es una locura mía, porque esto le pasó a Irak, le pasó a Libia, hay grandes tenencias de oro que desaparecen. Bueno, en Irak o en Libia fue porque directamente les tomaron por la fuerza todo. Eso nos cuesta un poquito más. Entonces, tenemos que hacer una evaluación geopolítica, además de la económico-financiera. Entonces, todos los economistas liberales se están quedando a mitad de camino, les está faltando una vuelta de rosca. Volviendo a esto, entonces, lo que hoy vemos son dos cosas. Compras sostenidas de oro por parte de los bancos centrales, una tendencia que además se aceleró a partir del 2022, casualmente, por un hecho geopolítico, la guerra entre Ucrania, Rusia y la OTAN. O sea, fíjense cómo algo geopolítico se cuela en el mercado y que seguramente los expertos en finanzas no tenían en cuenta porque no hablan de geopolítica, ellos hablan
de activos financieros y una serie de cálculos y de ingeniería financiera que choca con la realidad cuando Putin hace un movimiento que ellos no esperaban, cambia todo el panorama y ahora resulta que el oro vale mucho más de lo que ellos habían previsto. Y además hay una discusión global sobre la reducción de exposiciones, aunque el dólar todavía siga siendo obviamente la moneda dominante de reserva y pago. El dólar, además, todavía, como decíamos, es el principal componente de las reservas según indica el FMI, y el sistema de pago en dólares sigue teniendo una ventaja de liquidez y efectos en la red, pero lo que está cambiando es el ritmo y el motivo. Lo que antes era diversificación financiera, ahora, además de la diversificación financiera, está transformándose en una diversificación por riesgos políticos. Esto es un cambio de régimen. Aunque no lo veamos colapsar mañana, aunque esto sea un proceso relativamente lento. Y la gran pregunta, ¿por qué entonces Rusia y China no terminan de darle el tiro de gracia? ¿Por qué no apuran esta situación? En parte porque tienen tiempo. Están dejando que su rival se desgaste solo, porque simplemente Estados Unidos y Occidente están en serios problemas de deuda, serios problemas de producción, de industrialización, serios problemas políticos internos, divisiones, problemas de migración y un millón de líos en Occidente. Entonces, dejemos que se vayan debilitando solos. Pero hay algunas cositas más. China es una potencia manufacturera central, ¿no? Aparentemente, según el CIS, concentró en el 23, ya debe ser más, aproximadamente el 28% del valor agregado manufacturero global. Es decir, de todo lo que se produce China, en el mundo, casi un tercio lo produce China, sola. Rusia tiene grandes exportaciones en energía y minerales que ahora está reorientando hacia Asia. Las compras de oro en el 2025 y en el 2026 entran en esa categoría de que estamos hablando de usar el dólar como arma. Pero ojo porque hay algunos temas todavía de vulnerabilidades. China, por ejemplo, tiene sobrecapacidades y ajustes industriales todavía que hacer. La producción de acero en el 2025 de China fue la mínima en 7 años y Rusia depende en gran medida, sabemos todos, de los commodities, básicamente, sobre todo del petróleo. Si bien está trabajando para cambiar esto, todavía el ancla energética sigue siendo pesada. Entonces, puede jugar a largo plazo, como estábamos diciendo, pero esto no está exento de complicaciones, porque si esto se derrumba, China va a ver afectada también su producción manufacturera y Rusia su producción energética. Entonces también van a ser afectados. Podemos decir en realidad que Occidente se derrumba, pero tal vez podemos también transformar esta frase en algo que sería como se encarece sobre todo el privilegio que tenía. El privilegio antes era exorbitante con el dólar, y eso le permitió financiar el déficit de los Estados Unidos muy barato, exportar riesgo, imponer costos a terceros. ¿Por qué en Estados Unidos nos encontramos ahora? Y eso es interesante que digan aquellos que hablan del crecimiento de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos crece tanto? Bueno, se está dando un fenómeno paralelo. La economía más o menos está estable, tendiendo a la recesión, con un detalle. Está aumentando en algunos aspectos ligados al consumo. O sea, está aumentando el consumo, sobre todo basado en las inversiones tecnológicas, inteligencia artificial, todo eso, en armas y en energía. Eso podríamos decir los 3 pilares sobre los cuales el gobierno de Trump está invirtiendo. Y eso está tirando la economía para arriba. Pero con toda esa inversión, el resto está tirando para abajo. Primer punto a tener en cuenta. Y el segundo punto a tener en cuenta es que aumentó el endeudamiento per cápita de los estadounidenses. Es decir, siguen consumiendo, que sigue siendo el motor de su economía, el consumo. El problema es que siguen endeudándose, porque no es un consumo genuino, están consumiéndose a costilla de los demás. ¿Por qué? Por el dólar. Porque el dólar les permite importar lo que quieren, si todo lo tienen que imprimir y nada más. A medida que se va cortando ese privilegio, los estadounidenses van a empezar a vérselas más complicadas. Y a medida que los chinos se desprenden de la deuda
los japoneses empiezan a mirar de otra manera, a medida que otros países empiezan a rehuir las inversiones en activos estadounidenses, el dólar empieza a perder espacio y a medida que esto se va produciendo, simplemente la deuda empieza a ser cada vez más difícil de pagar, aumentan los costos y todo se complica cada vez más en Estados Unidos. Es natural, Estados Unidos apunta a usar entonces ese privilegio que tiene al tener una moneda que es reserva mundial, una moneda que se usa mayoritariamente en el intercambio y que se usa todo a través de una serie de mecanismos financieros que le hacen dar enormes ganancias a los Estados Unidos, imponiéndole costos a estos terceros. El resto del mundo lo empieza a ver eso y empieza a buscar atajos. El oro, empezamos a ver el precio en la cotización de eso. Vemos también menos reservas en dólares, vemos más acuerdos internacionales bilaterales por fuera del dólar. Esto no derrumba automáticamente el reinado del dólar, pero va constantemente reduciendo el margen de Washington y subiendo el costo del esquema. Lo de Tether es un síntoma de la época. Básicamente es un jugador que está metiendo toneladas de oro en el mercado, empujando la narrativa de oro tokenizado como una alternativa. Eso mete una capa, no es solo estados versus estados, también hay un margen de finanzas híbridas. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio de sistema más realista, podríamos decir, no es el colapso del sistema occidental, sino es una fragmentación monetaria y el dólar como moneda no dominante sigue, pero con cada vez menos capacidad, cada vez menos monopólico y con una prima de riesgo geopolítico creciente. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo? Está produciendo una suave transición que va reduciendo al riesgo y de que este hegemón, que fue los Estados Unidos, se acorrale y elija una salida violenta. A China y a Rusia, que son quienes más se están enfrentándolo, los que cargan con el peso del enfrentamiento, todavía tienen dependencia. Como decíamos, China todavía tiene una independencia necesitando mercados, algún tipo de tecnología en ciertos sectores críticos y estabilidad logística. Un colapso financiero de los Estados Unidos le rompería la demanda, las cadenas de financiamiento, de funcionamiento, y les haría pagar un costo a los propios chinos. Un mismo costo que también de alguna manera van a pagar indirectamente los rusos porque ellos son los que les exportan energía para que los chinos la quemen en la producción o en la producción de lo que fabrican. Si los chinos no venden, los chinos no compran, no van a usar energía. Si los chinos usan menos energía, a Rusia se le complican los números. Entonces, ese es el problema. El declive, si es abrupto, además, puede llevar a Estados Unidos a la tentación de patear el tablero. Es decir, multiplicar las sanciones, hacer más bloqueos y escaladas militares, inclusive golpes de mano. Que es un poco el riesgo que empezamos a ver con Trump, ¿no? Y es lo que estamos viendo también con lo que vimos con Biden en los últimos tiempos. La desesperación por frenar este proceso que se viene dando desde hace 20 años marcadamente, y cada vez más acelerado, lleva a que Estados Unidos busque salidas torpes con tal de frenar el proceso. Entonces, el objetivo razonable para un mundo multipolar, más allá de la tentación de mucha gente, no es ver arder todo el sistema viejo y ver arder el centro del mundo occidental. Es mover el centro de gravedad hacia Oriente, sí que se incendie todo, despacito, con cuidado. Esto lo están haciendo a través de la diversificación de reservas, como habíamos dicho, el oro, otras monedas, acuerdos bilaterales, infraestructuras financieras alternativas y un control de los insumos estratégicos. La caída suave es lo que ayudaría a que no haya una reacción violenta desde el antiguo poder. Y además permitiría que sus propias economías se vayan adaptando gradualmente al cambio, porque pasan de ser proveedoras de Occidente a ser las receptoras, porque ahora ya no van a trabajar solo para proveer los mercados europeos y estadounidenses, el europeo se derrumba, el estadounidense también se va a terminar derrumbando, cerrando por decisión propia. Entonces hay que readaptar la economía, por ejemplo China, hacia otros países. Por eso también
otros países tienen que aumentar su cuota de consumo para absorber lo que no absorbían los países del norte del Atlántico. Entonces, eso sería todo muy lindo y rosa, pero la crisis no depende solo de lo que quiera hacer Rusia y China, porque puede haber otras funciones, como un accidente en una guerra, en Ucrania, en el Mar Rojo, en Taiwán, que desate una escalada muy violenta, un problema político interno en el bloque occidental, tanto en Estados Unidos como sus aliados, que básicamente que esta percepción de declive empuje a tomar decisiones de alto riesgo, incluso si son irracionales económicamente, que eso es lo que últimamente estamos viendo. Errores de cálculo. El mayor peligro de una confrontación nuclear normalmente no es que alguien quiera una guerra nuclear, sino que se dé una serie de cuestiones como mala información, presión extrema, orgullo, doctrina, y que todo en conjunto terminen desatando la crisis. Entonces, y ya para ir terminando, en términos estratégicos, cuanto más rápido se pierda el control, más va a crecer la chance de decisiones extremas. Pero con un matiz importante. Lo nuclear suele aparecer como un último recurso para evitar que haya una derrota existencial, un colapso en el mando, ¿no? Pero un declive suave entonces puede bajar la presión existencial y con eso reducir el incentivo a escalarla. Básicamente que se busca una transición suave, más espacio para acuerdos, repartos de esferas, reacomodamiento de deuda y comercio, que yo creo que es lo que estamos viendo ahora. Si fuera un shock financiero, energético o militar, lo que va a producir es tensiones, miedo, más sanciones, más bloqueo y apuestas a ser peligroso. Entonces, para los que se preocupan por este tema, China y Rusia no necesitan precipitar la situación. Ya la está precipitando solo Estados Unidos. Les conviene básicamente que el dólar vaya perdiendo centralidad paso a paso, poco a poco, por un desgaste y abuso de los propios estadounidenses, pero no por una explosión. No que explote el sistema en Estados Unidos, sino que se desinfle. Porque una explosión aumentaría el riesgo de una guerra termonuclear entre los grandes actores. Y la multipolaridad, básicamente, no lo tenemos que entender como un acto revolucionario. Ahí está el error de mucha gente. La multipolaridad es una mudanza de poder. Y las mudanzas violentas pueden terminar en un desastre.